Contemplemos la Tierra, cuna de la vida, y sin embargo, qué lugar tan misterioso y pequeño es, repleto de playas cálidas, montañas deslumbrantes, bosques exuberantes y criaturas tan extrañas como el ornitorrinco o los pingüinos. Sí, esos enigmáticos guardianes del frío. Pero dejemos atrás la comodidad de nuestro mundo y aventurémonos a las sombras de lo que pudo haber sido. Aquí desvelaremos los caminos evolutivos que la vida podría haber tomado en los confines más remotos de mundos posibles. Desde vastos planetas oceánicos cubiertos por mares sin fin, hasta lunas congeladas donde llueve metano líquido, cada uno ofreciendo una realidad más extraña que la ficción. Adentrémonos primero a los abismos ocultos de los planetas Hycean. Imaginemos un planeta oceánico, más profundo y oscuro que las cimas más tenebrosas de la Tierra, envuelto en una atmósfera densa y rica en hidrógeno. Estos planetas Hycean nos tientan con la promesa del origen de la vida, pero sus mares guardan secretos demasiado letales para cualquier mortal. Bajo kilómetros de presión implacable, yace una capa de hielo que bloquea cualquier conexión con el núcleo del planeta. No hay intercambios de minerales, ni ciclos de carbono, solo un silencio frío y aplastante. Ahora, imaginen, si pueden, una forma de vida inteligente en estas profundidades. Tal vez una especie de delfín o pulpo que llega a dominar los oscuros océanos, pero atrapada en su eterna prisión acuática. Susurra, sueña con mundos lejanos, pero sin materiales como el metal. Está destinada a permanecer en la fría y silenciosa oscuridad para siempre. Ah, los planetas Hycean, mundos donde los océanos no conocen límites y donde los secretos de las profundidades podrían superar cualquier pesadilla humana. Imaginemos un planeta cuyo único horizonte es el agua, un mundo oceánico masivo y denso, con una atmósfera rica en hidrógeno y envuelto en una constante bruma de vapor que flota bajo el peso de una presión inimaginable. Estos planetas, con sus océanos insondables, ofrecen una extraña promesa de vida, pero no una vida como la conocemos en la Tierra, más bien una forma de existencia que nunca vería la luz del sol, atrapada en un mundo de sombras y presiones asfixiantes. En la superficie, las aguas de un planeta Hycean podrían parecer tranquilas, cubiertas por una densa niebla que difumina el horizonte. Pero a medida que nos adentramos en las profundidades, el panorama cambia drásticamente. Bajo los primeros kilómetros de oscuridad, la presión se vuelve abrumadora, aplastando cualquier cosa que no esté hecha para soportarla. Aquí, la luz solar nunca penetra, y en este abismo eterno, la vida tendría que confiar en otros métodos para ver, cazar y moverse. Tal vez existan criaturas bioluminiscentes, dotadas de sentidos hipersensibles para orientarse y cazar en la oscuridad. No veríamos peces comunes ni delfines curiosos. En su lugar, aparecerían formas de vida alienígenas con cuerpos reforzados y adaptados para resistir la presión, con estructuras óseas internas o incluso exoesqueletos, y adaptaciones especiales como órganos de resonancia que les permitan escuchar el más leve movimiento en el agua. En un planeta Hycean, las especies marinas serían algo más que depredadores y presas. Las criaturas desarrollarían métodos de comunicación y defensa que desafiarían la lógica terrestre. Algunos podrían utilizar la electricidad para navegar y defenderse, emitiendo pulsos para detectar objetos en el entorno y reconocer en otras criaturas de su especie en la distancia. También podríamos encontrar seres inmensos que se desplazan lentamente, filtrando nutrientes directamente del agua en ausencia de una cadena alimentaria común. Estas criaturas serían como gigantes silenciosos que se mueven en la penumbra, rodeadas de pequeños organismos simbióticos que las acompañan y protegen. Sin embargo, para la vida en un planeta Hycean, el problema más insidioso no es solo la oscuridad y la presión, sino la total falta de contacto con los recursos del núcleo del planeta. En la Tierra, el ciclo de carbono y los elementos minerales son fundamentales para la vida, pero aquí, una capa de hielo exótico separa los océanos de la corteza interna. Esta barrera de hielo superdenso, formado bajo inmensas presiones, impide cualquier intercambio entre el océano y el núcleo. Esto significa que las criaturas deben arreglárselas con recursos limitados y posiblemente evolucionar hacia una eficiencia en el uso de energía y materiales que los humanos apenas podríamos comprender.
Ahora imaginemos que en algún rincón de este vasto océano se desarrolla una forma de vida inteligente, atrapados bajo toneladas de presión, sin la posibilidad de crear fuego o forjar herramientas. ¿Cómo avanzarían? Tal vez podrían desarrollar una inteligencia diferente, basada en la comunicación compleja, el lenguaje de ondas y frecuencias y los patrones de bioluminiscencia. Su tecnología sería más bien un arte de manipular los organismos a su alrededor, utilizando criaturas más pequeñas como herramientas vivientes o aliadas simbióticas. Sin embargo, sin acceso a minerales o metales, nunca podrían construir máquinas o explorar las estrellas. Sus ciudades serían efímeras, compuestas de colonias de organismos o tal vez estructuras formadas a partir de huesos y quitina de seres muertos. Serían una civilización de sombras, unida en una red de comunicación sonora y luminosa que se extiende a través de las profundidades, en constante movimiento, adaptada al frío y al hambre. Como seres inteligentes, es probable que las criaturas de un planeta Hycean desarrollaran una rica cultura de mitos y leyendas, nacidos de su propia geografía y del temor a lo desconocido. En este mundo de océanos infinitos y presiones aplastantes, el cielo sería una temible capa de hielo impenetrable, que quizás considerarán el umbral hacia el más allá. Podrían imaginarse que más allá de esa barrera de hielo existe un mundo donde las almas de sus muertos vagan en una libertad que ellos nunca conocerán. Sus historias podrían girar en torno a criaturas míticas capaces de atravesar el hielo o a héroes que desafían la profundidad en busca de respuestas. Para ellos, los lugares más oscuros y profundos serían sagrados, protegidos por seres antiguos y terribles, mientras que la superficie del océano, con sus escasas luces y sombras fugaces, serían un mundo de temor y reverencia. La vida en un planeta Hycean estaría condenada a un ciclo eterno, un mundo cerrado donde la evolución sigue su curso sin grandes cambios. Sin una fuente externa de recursos, cualquier civilización se vería forzada a adaptarse a una supervivencia casi estática, limitada a la oscuridad y al océano. Tal vez se conformen con observar, comunicar y pensar, desarrollar una rica vida interior y un profundo entendimiento de sí mismos, pero siempre prisioneros de su propio océano, soñando con la libertad sin jamás alcanzarla. Así que mortales, si alguna vez encuentran un planeta como este, sepan que allá abajo, en los fríos abismos, existe una vida atrapada, con sueños tan profundos como los suyos y con deseos de trascendencia que nunca se cumplirán. El segundo reino que podríamos habitar sería Titán, el reino de la escarcha eterna. Vayamos a un lugar más extraño, donde la lluvia no es agua, sino étano y metano líquido, y donde el aire es tan frío que podría congelar la respiración misma de un leñador finlandés. Este es el reino de Titán, la gran luna de Saturno, donde el fuego no es más que una leyenda lejana. Cualquier vida nacida en estos desiertos congelados sería una criatura de extremos, inimaginable en forma y pensamiento. Sin fuego, ni el calor del sol, carecería de los medios para dominar la tecnología o construir una civilización. Se arrastrarían, se deslizarían sobre el hielo más duro que la roca, existiendo en un crepúsculo gélido, donde la mera supervivencia es una victoria. En Titán, el metano líquido cubre la superficie en grandes lagos y mares. La temperatura promedio ronda los menos 180 grados Celsius, donde el agua es más dura que el granito y donde respirar oxígeno es impensable. Sin embargo, la atmósfera está compuesta en su mayoría de nitrógeno, similar a la de la Tierra, pero con una diferencia crucial: el oxígeno está ausente, reemplazado en parte por compuestos como el metano. Aquí, la química orgánica podría seguir rutas completamente diferentes. En lugar de carbono y oxígeno en reacciones de combustión, los organismos podrían basarse en reacciones de metano, etano y otros hidrocarburos. Imaginemos organismos capaces de metabolizar estos compuestos fríos, que obtienen energía a partir de reacciones químicas que serían imposibles en la Tierra. Su metabolismo podría depender de un tipo de respiración distinta, basada en el intercambio de hidrocarburos en lugar de oxígeno. Tal vez estos seres consumirían compuestos de acetileno, abundante en Titán, que reaccionaría con hidrógeno en un proceso químico exótico que les permita sobrevivir a bajas temperaturas. Los seres de Titán no tendrían células como las nuestras,
pues las membranas biológicas que conocemos se congelarían y romperían en su atmósfera. En su lugar, podrían tener estructuras formadas por membranas de hidrocarburos, que permanecen líquidas a temperaturas extremas. Estas células hipotéticas tendrían componentes internos protegidos por una capa de moléculas que funcionan como membranas protectoras, pero en lugar de fosfolípidos estarían compuestas de algo que se le llama acrinolitrilo, un compuesto orgánico que se ha propuesto que podría formar estructuras similares a las membranas celulares. Si bien estos organismos no podrían respirar, en el sentido terrestre, podrían tener procesos metabólicos lentos y adaptados a un entorno sin oxígeno. Tal vez absorban metano o etano líquido y lo procesen con reacciones químicas que generen poca energía, pero suficiente para mantener un metabolismo básico. Si la evolución sigue su curso en Titán, podríamos imaginar una inteligencia emergente, aunque extremadamente lenta. Las bajas temperaturas alentarían los procesos bioquímicos de estos seres hasta límites que podrían parecer alienígenas. Tal vez un simple pensamiento o respuesta tomaría minutos u horas. Estos seres de mente fría tendrían una percepción del tiempo muy diferente a la nuestra, viviendo en un estado de calma casi inerte. Sus sentidos también serían diferentes, adaptados a la densa y brumosa atmósfera de Titán. Podrían usar sensores químicos en lugar de ojos, capaces de detectar cambios en la composición del aire o las vibraciones en los lagos de metano. Sus ojos, si los tienen, podrían detectar luz infrarroja en vez de luz visible, lo cual sería útil en el ambiente oscuro de Titán. La comunicación entre estos seres sería lenta y difícil. Tal vez se comuniquen mediante la liberación de compuestos químicos en el aire, una especie de idioma de olores, o usando vibraciones en los lagos de metano para enviar señales a otros individuos. En un mundo sin fuego, sin herramientas de metal y con una atmósfera impenetrable de frío y oscuridad, la vida inteligente desarrollaría una cultura introspectiva y simbólica, casi filosófica, basada en la observación y la reflexión en lugar de la exploración activa. En Titán, las criaturas que han evolucionado deben ser escasas y de bajo consumo energético. Un ecosistema con vida basada en metano y nitrógeno sería extremadamente eficiente, con pocos depredadores, organismos que probablemente comparten nutrientes en lugar de cazarse unos a los otros. La biodiversidad sería limitada, pues los organismos tendrían que depender de fuentes químicas de energía que son raras y difíciles de obtener. Tal vez las formas de vida en Titán se asemejen a colonias simbióticas, en las que los organismos intercambian compuestos químicos necesarios para su supervivencia. Estas colonias, que podrían existir en la superficie o en las aguas de metano, sobrevivirían en un equilibrio precario. Alguna forma de planta podría absorber compuestos de aire y del metano líquido, actuando como la base de una cadena alimentaria que sostiene a otros organismos más complejos, aunque ninguno de ellos sería similar a los animales o plantas que conocemos. Si la evolución en Titán lograra producir una forma de vida inteligente, esa inteligencia estaría atrapada en un mundo inhóspito, incapaces de desarrollar herramientas avanzadas. El conocimiento y la cultura de estos seres estarían ligados a las limitaciones de su entorno. No habría fuego ni forja, y las estructuras artificiales serían imposibles de construir. Sin embargo, eso no significa que carecerían de cultura. Quizás desarrollarían una compleja espiritualidad o sistema de símbolos basados en los ciclos de temperatura y en las sutiles variaciones del aire y del metano. Estos seres de Titán podrían ver un mundo como un lugar donde lo sagrado es el cambio químico y el metano es la sustancia primordial. Su vida espiritual podría centrarse en los ciclos de congelación y deshielo, que simbolizan una forma de renacimiento o transformación en su fría existencia. En Titán, la civilización, si llegara a surgir, no tendrá forma de explorar las estrellas. Estas criaturas estarían atadas a su entorno con cadenas invisibles y heladas, condenadas a un ciclo de vida lento y meditativo, reflexionando sobre el mundo que nunca podrán abandonar. Sus océanos de metano serían sus cielos, sus montañas de hielo su única morada, y la lenta y paciente respiración de su mundo sería su única conexión con el universo exterior. Así, una civilización en Titán podría vivir en una constante búsqueda de sentido en su propio abismo, sin más conocimiento de otros mundos
que el que les ofrece su limitada atmósfera y sus helados lagos. Avanzando al tercer mundo, sería la inmensa gravedad de las supertierras. Llegamos ahora a la entrada de los gigantes, las supertierras, planetas que empequeñecen nuestro mundo con una fuerza gravitacional tan implacable que aplastaría a un humano en un instante. Imaginen una especie nacida para un lugar así. Serían criaturas compactas, musculosas y poderosas, moldeadas por la evolución para realizar carreras cortas sobre paisajes aplastantes. Pero para ellos, cada paso es una labor agotadora, cada viaje una prueba de resistencia en una gravedad que convierte hasta el vuelo más breve en un sueño lejano. Sus civilizaciones podrían agruparse en torno a poderosos sistemas de trenes, y sus exploradores serían tan lentos como glaciares avanzando por continentes, y el espacio, el peso de su mundo, los mantendría anclados, soñando con las estrellas, pero siempre atados a la Tierra. Las supertierras representan uno de los tipos de planetas más comunes en nuestra galaxia. Aunque su masa y condiciones ambientales extremas pueden parecer hostiles, los científicos están considerando seriamente la posibilidad de que estos planetas puedan albergar vida. Existen diversas teorías sobre cómo serían estas condiciones de vida en supertierras reales, teniendo en cuenta la influencia de la gravedad, la atmósfera, el clima y la geología de estos mundos masivos. En una supertierra, la gravedad sería de 2 a 5 veces mayor que la de la Tierra, lo que afectaría profundamente la estructura y el movimiento de cualquier forma de vida. Los organismos tendrían que ser más robustos y compactos para soportar su propio peso bajo esta gravedad. En un ambiente así, es probable que cualquier vida compleja que evolucione tenga cuerpos adaptados a movimientos limitados y eficientes, similares a cómo las especies marinas en la Tierra son más compactas y densas para resistir la presión del agua. Los seres en estos planetas probablemente tendrían estructuras internas muy resistentes, como esqueletos densos o estructuras corporales más duras, que podrían ser parecidas a los exoesqueletos de algunos insectos terrestres, pero en una escala mayor. La musculatura de estas especies tendrían que ser altamente eficiente para permitirles moverse en un entorno donde el gasto energético es alto debido a la gravedad. La alta gravedad también afecta a la geografía de una supertierra. Las montañas serían más bajas y las colinas más suaves, ya que la gravedad limita el tamaño de las estructuras geolocalizadas al forzarlas al colapsar más rápidamente. Las montañas más altas en una supertierra serían modestas en comparación con las de la Tierra, probablemente no mucho más altas que algunas colinas grandes de nuestro planeta. En cambio, los valles podrían ser más profundos, formando cañones amplios y quizás lagos o mares interiores con una riqueza geológica impresionante. La erosión sería un proceso continuo y constante, dado que el material de la superficie tendería a sentarse y compactarse rápidamente. Este tipo de entorno geológico podría influir en los patrones de vida en la superficie, donde los organismos que evolucionen en áreas montañosas tendrían que adaptarse a la erosión y a las condiciones de alta presión atmosférica. La atmósfera de una supertierra, debido a la gravedad elevada, sería más densa que la nuestra. Esto podría significar que los gases están altamente concentrados, creando una atmósfera rica y espesa que atrapa el calor de manera similar al efecto invernadero de la Tierra, aunque en un nivel superior. La presencia de una atmósfera densa también afectaría la distribución de la luz solar en el planeta. Los cielos podrían ser oscuros y los colores estarían alterados por la filtración de la luz a través de las partículas y gases densos. El clima sería generalmente cálido, con menos variación entre el día y la noche, y los vientos serían intensos y persistentes. La atmósfera densa retendría más energía térmica, creando patrones de vientos rápidos y potentes. En este ambiente, la vida tendría que adaptarse a condiciones climáticas muy estables, o bien a periodos de clima extremo que podrían devastar ciertas áreas del planeta de manera regular. La densa atmósfera y la alta gravedad podrían limitar el desarrollo de formas de vida compleja en la superficie, especialmente en las áreas expuestas a los vientos más fuertes. Sin embargo, en las zonas costeras, junto a los cuerpos de agua o en regiones protegidas por formaciones rocosas, la vida tendría una oportunidad para desarrollarse y evolucionar. En estos planetas,
Los ambientes subterráneos también ofrecerían un refugio natural contra las condiciones climáticas y atmosféricas de la superficie. Las cuevas o sistemas subterráneos en una supertierra podrían proporcionar un entorno con temperaturas estables, protección contra la radiación y un nivel de presión que sería soportable para la vida. Estos sistemas subterráneos podrían albergar organismos similares a los extremófilos de la Tierra, adaptados a niveles bajos de luz y capaces de sobrevivir con recursos mínimos, utilizando energía química o geotérmica para prosperar. La vida en una supertierra, si existiera, probablemente sería más lenta y eficiente en términos de consumo energético. En un ambiente donde cada movimiento es costoso debido a la gravedad, la adaptación de los organismos consistiría en desarrollar mecanismos de baja energía, como metabolismos lentos o ciclos de vida prolongados. Las plantas, si existieran, tendrían estructuras cortas y robustas y podrían desarrollarse en forma de organismos fotosintéticos de baja altura, aprovechando la luz filtrada para crecer lentamente en condiciones de alta densidad. Los animales o formas de vida móviles, si evolucionaran, serían probablemente pequeñas y densas en estructura corporal. Las especies más avanzadas posiblemente utilizarían movimientos cortos y directos, con un sistema biológico que ahorra energía, evitando cualquier desplazamiento innecesario. En términos de alimentación, los organismos podrían estar adaptados a ecosistemas muy localizados, con cadenas alimentarias cortas y basadas en la exploración eficiente de los recursos disponibles. En caso de que una forma de vida inteligente llegara a evolucionar en una supertierra, enfrentaría retos sin precedentes en términos de tecnología y desarrollo. Con una gravedad alta, extraer y transportar materiales pesados sería costoso y complicado, lo que limita la construcción de grandes estructuras. La gravedad también dificultaría el uso de fuego, ya que las condiciones de alta presión y la densa atmósfera podrían alterar la combustión. Las fuentes de energía, por lo tanto, tendrían que ser alternativas, quizás basadas en recursos geotérmicos o reacciones químicas. La exploración espacial, tan común en nuestros sueños de ciencia ficción, sería un desafío aún mayor. Escapar de la gravedad de una supertierra requeriría tecnologías avanzadas y una cantidad de combustible mucho mayor que en la Tierra. Las civilizaciones en estos planetas tendrían que buscar métodos innovadores como catapultas electromagnéticas o tecnologías aún desconocidas para reducir la carga energética. Si algún día intentáramos colonizar una supertierra, nos encontraríamos con desafíos enormes. Para sobrevivir a la gravedad extrema, los humanos tendríamos que vivir en condiciones adaptadas, como en estructuras subterráneas o en hábitats con soporte estructural que reduzca los efectos de la gravedad. Las condiciones atmosféricas también nos obligarían a utilizar trajes presurizados o sistemas de soporte vital diseñados para atmósferas densas. Las adaptaciones físicas de nuestro cuerpo serían uno de los retos más serios. En un ambiente de gravedad extrema, la salud ósea y muscular de los humanos estaría en constante riesgo sin sistemas avanzados de soporte biomecánico. Las supertierras son mundos de condiciones extremas y únicas, donde la vida, si existe, habría tenido que evolucionar en formas eficientes, resistentes y extraordinarias. Aunque para nosotros pueden parecer lugares hostiles, estos planetas podrían estar llenos de formas de vida adaptadas a su entorno con una eficiencia sorprendente. Las supertierras nos invitan a reflexionar sobre la adaptabilidad de la vida y hasta dónde podrían llegar los organismos en su lucha por sobrevivir. La exploración futura de estos planetas no solo podría revelarnos nuestros tipos de vida, sino también nuevos enfoques para entender cómo los seres vivos interactúan y se adaptan a las fuerzas inmutables de la naturaleza. Entrando en el siguiente sistema, investigaremos las alturas ligeras de las subtierras. ¿Qué tal si tomamos el camino opuesto? Planetas más pequeños y ligeros, con una gravedad gentil. En estos mundos, a los que llamaremos subtierras, la evolución favorece a los ágiles y a los livianos. Aquí, seres similares a los humanos serían esbeltos, con cuerpos adaptados para saltar, planear o incluso volar, moviéndose por bosques delgados con la ligereza de una brisa. Imaginen seres con alas, colas o piernas similares a las de un canguro, moviéndose entre árboles que parecen rozar el cielo. Sus sociedades, sin grandes obstáculos ni divisiones, podrían converger en una única y rica cultura. Las subtierras
mundos más pequeños que en nuestro planeta, presentan características únicas que también pueden ser favorables para la vida. Aunque sus entornos son mucho más modestos en términos de masa y gravedad, a diferencia de la supertierra, que ejercen una fuerza gravitatoria bastante, las subtierras ofrecen una experiencia gravitacional más suave, lo que implica condiciones completamente distintas para cualquier tipo de vida que pudiera evolucionar en ellas. A continuación, analizamos cómo sería la vida en estos planetas, considerando los factores de gravedad, geografía, clima, atmósfera, ecosistemas, adaptaciones tecnológicas y su potencial habitabilidad. Las subtierras, al tener menor masa que la Tierra, generan una gravedad mucho más baja, lo que cambiaría drásticamente el diseño biológico de cualquier forma de vida. En estos planetas, el movimiento es menos costoso en términos de energía, y los organismos podrían crecer más altos y livianos. La vida compleja en una subtierra podría tomar formas más delgadas, con cuerpos más esbeltos que en la Tierra. Imaginemos árboles altos, con troncos delgados y extensas ramas que se expanden sin miedo a quebrarse. Una flora y fauna que no necesita estructuras densas para soportar su propio peso. Esta menor gravedad también beneficiaría a cualquier especie con habilidades para saltar o planear, facilitando la evolución de formas de locomoción aérea o saltos largos y lentos. Los organismos tendrían mayores oportunidades para moverse en 3 dimensiones y explorar alturas inalcanzables en un mundo con gravedad mayor. En las subtierras, la baja gravedad afecta la disposición de montañas, valles y océanos. Las fuerzas tectónicas podrían ser menos intensas, produciendo paisajes de montañas relativamente elevadas y escarpadas que permanecen estables, ya que no colapsan bajo su propio peso con tanta facilidad. En algunas subtierras, estas características podrían crear formaciones inusuales, como arcos de roca gigantescos y cañones estrechos y profundos. Además, la actividad volcánica y sísmica podría ser más suave, aunque eso depende del núcleo de cada subtierra. En mundos con núcleos geológicamente activos, la superficie podría estar marcada por flujos de lava que en combinación con la baja gravedad crearían vastos campos de piedra y formaciones volcánicas únicas. La atmósfera de una subtierra, en comparación con la de la Tierra, probablemente sería menos densa debido a la baja gravedad, lo que permitiría que algunos gases más ligeros, como el hidrógeno y el helio, escapen con facilidad. Si la atmósfera fuera muy delgada, la presión atmosférica podría ser insuficiente para retener calor, resultando en una mayor variación de temperaturas entre el día y la noche. Esto significa que los días podrían ser calurosos, mientras que las noches caerían en fríos extremos, exigiendo que la vida desarrollara mecanismos de adaptación extremos, como metabolismos que se desaceleran en el frío nocturno o estructuras que ayudan a conservar el calor. Sin embargo, si la subtierra orbitara cerca de su estrella, la atmósfera podría volverse inusualmente cálida y sofocante, generando condiciones de alta evaporación. Esto crearía grandes nubes de gas y vapor de agua, dando lugar a ciclos de clima intenso, incluyendo lluvias torrenciales o incluso nieblas permanentes. Bajo estas condiciones, la vida podría desarrollar adaptaciones tanto para soportar intensas radiaciones solares como para sobrevivir en ambientes húmedos y cargados de agua. En una subtierra, los ecosistemas serían en gran parte influenciados por la disponibilidad de agua y las variaciones extremas de temperatura. En un planeta con bajas presiones atmosféricas, el agua podría no formar grandes océanos, sino que se encontraría en lagos aislados o en charcas y marismas, lo cual reduciría la extensión de hábitats acuáticos. En lugar de océanos, una subtierra podría tener una gran diversidad de cuerpos de agua pequeños, cada uno de los cuales albergaría ecosistemas muy localizados y únicos. Las plantas o equivalentes fotosintéticos podrían adaptarse para aprovechar la luz en condiciones de baja atmósfera, con pigmentos especializados que capturen la radiación solar de forma eficiente. La flora en una subtierra podría tener una apariencia inusual, con colores oscuros o metálicos que absorban el máximo de energía. En cuanto a la fauna, los animales serían posiblemente de baja densidad y alta movilidad, adaptados para desplazarse en saltos largos o incluso flotar en corrientes de aire suaves, aprovechando la baja gravedad para moverse de manera casi aérea.
En las subtierras, con atmósferas finas y clima extremo, los ecosistemas subterráneos podrían ofrecer un refugio ideal similar a lo que ocurre en las supertierras. Las cuevas y sistemas subterráneos proporcionarían protección contra la radiación solar y las fluctuaciones de temperatura, creando entornos más estables donde la vida podría prosperar. En estos ecosistemas subterráneos, los organismos podrían desarrollarse de manera similar a los extremófilos de la Tierra, sobreviviendo con nutrientes limitados y adaptándose a la oscuridad total. Es probable que la vida subterránea en una subtierra dependa de procesos químicos en lugar de fotosíntesis, aprovechando minerales o fuentes de calor geotérmico. En planetas con núcleos activos, los ecosistemas subterráneos podrían incluso sustentar organismos complejos, parecidos a los ecosistemas hidrotermales en las profundidades oceánicas de la Tierra. La vida inteligente en una subtierra enfrentaría desafíos específicos debido a la baja gravedad y la delgada atmósfera. El desarrollo de la tecnología probablemente estaría orientado a manejar las variaciones de temperatura y la falta de recursos atmosféricos como el oxígeno. Por ejemplo, si una civilización avanzada surgiera en una subtierra, necesitaría sistemas de contención y generación de atmósfera para crear hábitats seguros. La construcción de infraestructuras sería más sencilla debido a la baja gravedad, permitiendo que las edificaciones sean grandes y elevadas sin el mismo riesgo de colapso estructural que en la Tierra. En teoría, esto permitiría crear ciudades verticales y livianas. Sin embargo, una civilización tecnológica enfrentaría limitaciones energéticas, especialmente para generar combustibles o recursos químicos a partir de una atmósfera poco densa. La exploración espacial, en cambio, sería más accesible. La baja gravedad de las subtierras facilitaría el lanzamiento de cohetes y el escape de la atmósfera, lo que podría impulsar la curiosidad y la expansión hacia otros planetas o lunas. De hecho, en una subtierra sería más viable para una civilización explorar su sistema solar, dado que necesitaría menos energía para enviar vehículos espaciales a otros mundos. Colonizar una subtierra, en principio, sería menos desafiante que una supertierra. La baja gravedad permitiría que los humanos se movieran con facilidad y construyeran estructuras sin temor a que colapsen bajo su propio peso. No obstante, vivir en condiciones de baja gravedad a largo plazo podría traer efectos negativos para la salud humana, como la pérdida de masa ósea y muscular. Tendríamos que crear hábitats con sistemas de gravedad artificial o adaptar nuestra biotecnología para resistir los efectos de la baja gravedad. Otro desafío sería la atmósfera. En la mayoría de las subtierras es probable que la atmósfera sea insuficiente para sustentar la vida humana, por lo que necesitaríamos sistemas de soporte vital o terraformación que permitan aumentar la densidad atmosférica y mantener niveles seguros de oxígeno. Las subtierras representan mundos de soledad y calma, donde la vida, si existe, se ha adaptado a las condiciones de suavidad y fragilidad que impone una gravedad baja. Estos planetas ofrecen paisajes de cielos amplios y estructuras ligeras, y aunque parecen lugares menos intensos, podrían albergar ecosistemas resistentes y avanzados. Son planetas de paz cósmica y movimientos lentos, donde la naturaleza ha tenido que encontrar maneras de sobrevivir en un equilibrio delicado. Explorar estas subtierras podría revelarnos cómo la vida persiste en un estado de tranquilidad forzada, enseñándonos que, incluso en las condiciones más limitadas, la vida puede prosperar en formas que aún no podemos imaginar. Ahora, ¿cómo sería vivir en lunas ligadas gravitacionalmente a un gigante? Imaginen que la Tierra misma orbita un gigante gaseoso, atrapada en una danza gravitacional eterna. Este mundo estaría ligado gravitacionalmente, mostrando siempre una cara hacia su gigante, sumiendo a sus habitantes en un perpetuo día o noche. Culturas enteras podrían evolucionar según su lugar bajo el imponente planeta, cuyo eclipse diario los lanzaría a la oscuridad periódicamente. En un hemisferio crecerían y prosperarían bajo la vigilancia del sol, mientras que el otro viviría y moriría en la sombra, cada lado convencido de que su camino es el verdadero. Las lunas, ligadas gravitacionalmente a planetas gigantes, también conocidas como lunas de marea fija, son mundos atrapados en un eterno baile gravitacional con su planeta anfitrión. En ellas, una cara siempre mira hacia el gigante, mientras la otra se orienta hacia el oscuro vacío del espacio,
generando condiciones extremas que podrían sostener ecosistemas exóticos y sorprendentes. La vida en estos satélites, si llegara a existir, enfrentaría desafíos inusuales, y su desarrollo dependería de factores como la energía procedente del planeta gigante, las fuerzas de marea y los entornos de radiación. Exploremos en profundidad cómo serían las condiciones de vida en estas lunas y los tipos de organismos que podrían adaptarse a ellas. En una luna de marea fija, una mitad de la superficie vive en perpetuo día, bañada constantemente por el reflejo de la luz del planeta gigante o de su estrella, mientras que la otra se sumerge en una noche eterna. Este fenómeno crea ambientes de luz y oscuridad permanentes, generando diferencias de temperatura marcadas entre ambas caras. La vida tendría que adaptarse a estos extremos, aprovechando el lado iluminado para realizar actividades que dependen de la luz, como la fotosíntesis, y refugiándose en el lado oscuro para escapar del calor extremo. Entre ambos extremos existe una región de penumbra, donde la temperatura y la luz podrían alcanzar un equilibrio relativamente estable. Esta zona, conocida como la franja habitable, podría convertirse en un refugio para los organismos que requieran condiciones más moderadas. La vida en estas áreas intermedias podría recordar a la flora y fauna de las zonas crepusculares de la Tierra, con organismos que evolucionan para aprovechar tanto la luz como la oscuridad. La franja habitable probablemente albergaría ecosistemas complejos y diversos, adaptados a las fluctuaciones mínimas de temperatura, plantas adaptadas a la baja intensidad de la luz y animales que dependen de estas plantas podrían prosperar en estas condiciones estables. La vida podría desarrollarse en formas horizontales, expandiéndose a lo largo de esta franja, adaptándose a vivir al borde de la luz y la sombra, en un equilibrio constante entre calor y frío. Las fuerzas de marea que mantienen la Luna en sincronización con su planeta gigante también generan una actividad geológica intensa. La fricción interna causada por estas fuerzas puede provocar calentamiento interno, lo que resulta en actividad volcánica, géiseres y mareas de lava. Esta actividad geotérmica podría crear bolsas de calor bajo la superficie, donde los organismos extremófilos, similares a los que encontramos en las profundidades oceánicas de la Tierra, podrían encontrar refugio y recursos para sobrevivir. Algunas de estas lunas podrían albergar océanos líquidos bajo una corteza de hielo sostenidos por el calor generado por la fricción de marea. Estos océanos subterráneos, similares a los que se especula que existen en Encélado y Europa, ofrecen un entorno estable y protegido de la radiación externa. En sus profundidades, la vida podría aprovechar fuentes de energía química provenientes de la interacción entre el agua y el núcleo rocoso del planeta, en un proceso conocido como serpentinización que genera moléculas orgánicas y potenciales nutrientes. Los ecosistemas en estos océanos oscuros podrían recordar a los ecosistemas de las chimeneas hidrotermales en los océanos terrestres, con bacterias quimiosintéticas que alimentan una cadena trófica de organismos adaptados a la oscuridad absoluta. Estas lunas podrían, por lo tanto, albergar formas de vida únicas, independientes de la luz solar y basadas en procesos químicos y geotérmicos. La proximidad a un planeta gigante como Júpiter o Saturno, con frecuencia, significa estar expuesto a intensas dosis de radiación, especialmente en lunas con campos magnéticos débiles o nulos. Esta radiación, en la mayoría de los casos, sería letal para la vida en la superficie, lo que podría relegar la vida a refugios subterráneos o entornos con protección natural, como grutas o vastas redes de cuevas. Los organismos que pudieran evolucionar para sobrevivir en la superficie de una luna radiactiva probablemente tendrían adaptaciones genéticas para reparar daños en el ADN o producir pigmentos especiales que actúen como escudos contra la radiación. En algunos casos, estos organismos podrían incluso aprovechar pequeñas dosis de radiación para sus procesos metabólicos, como ciertos microbios radiotróficos en la Tierra, que son capaces de utilizar radiación gamma como fuente de energía. El planeta gigante que domina el horizonte de estas lunas también influye en sus sistemas biológicos, ya que la presencia constante de un planeta masivo en el cielo podría afectar los ciclos biológicos y los comportamientos migratorios de los organismos. Estos ciclos podrían estar sincronizados con la fase del planeta,
como ocurre con los ciclos lunares en la Tierra, que afectan a muchas especies marinas. Es posible imaginar especies que migren periódicamente para escapar de áreas de mayor actividad geotérmica o para aprovechar recursos en ciertas regiones de la Luna, siguiendo ritmos dictados por el movimiento de su gigante vecino. La vida de una luna ligada gravitacionalmente a un gigante podría organizarse en ecosistemas de una complejidad fascinante. En las zonas de penumbra, los organismos fototróficos, similares a las plantas, podrían ser la base de una cadena trófica compleja, dando origen a comunidades de herbívoros y carnívoros que evolucionan para prosperar en la franja habitable. En los océanos subterráneos, la vida podría organizarse alrededor de fuentes hidrotermales, con bacterias y otros microorganismos quimiosintéticos que transformen compuestos químicos en energía, alimentando ecosistemas adaptados a la oscuridad total. Sería un mundo de cangrejos, gusanos tubulares y quizás especies aún más exóticas que prosperan en total ausencia de luz. Los organismos que sobreviven en las zonas expuestas a la radiación o en ambientes altamente metálicos y hostiles podrían haber evolucionado de manera tan drástica para soportar condiciones de estrés extremo. Esto podría incluir adaptaciones como exoesqueletos metálicos, organismos con pigmentos oscuros que absorban la radiación de manera segura, o extremófilos que utilicen minerales del suelo como fuente de energía. Colonizar una luna ligada a un planeta gigante podría presentar oportunidades y desafíos únicos para los humanos. La exposición a radiación intensa y la necesidad de adaptar nuestros cuerpos a la baja gravedad serían problemas a resolver, pero la actividad geotérmica y la presencia potencial de océanos subterráneos podría ofrecer recursos como el agua y fuentes de energía. Para sobrevivir en la superficie, los humanos necesitarían construcciones reforzadas contra la radiación, quizás situadas en la franja habitable para aprovechar la luz y la temperatura moderada. Los océanos subterráneos serían los primeros lugares en ser explorados, ya que podrían albergar recursos vitales y quizás algún tipo de vida. Las lunas ligadas gravitacionalmente a un gigante ofrecen un escenario dramático y desafiante para la vida. Son mundos de contrastes, donde la luz y la oscuridad compiten en un equilibrio precario, donde las fuerzas geotérmicas y la radiación moldean cada aspecto de la vida, y donde las formas biológicas evolucionarían de manera insospechada para adaptarse a su entorno único. Estos mundos nos muestran que en el universo la vida podría existir en los entornos más extremos, encontrando formas de prosperar ahí donde la imaginación humana apenas puede concebir. Cada luna es un laboratorio cósmico en el que la vida se adapta y sobrevive, revelándonos que la diversidad biológica del universo es tan vasta como sus confines mismos. Por último, llegamos a los propios gigantes gaseosos, mundos colosales de tormenta y furia, donde la vida, si existe, desafía todo lo que conocemos. Imaginen criaturas inteligentes evolucionando como enormes globos flotantes, balanceándose con las corrientes, formando tribus en islas de materia gaseosa flotante. Serían seres sin tierra, sin metales, y sus conocimientos estarían escritos en el propio cielo. La comunicación, las herramientas y la guerra se definirían según su altitud y movimiento. En una danza delicada, impulsada por los vientos de su planeta, quizás jamás conocerían el concepto de tierra, solo un constante y eterno flotar, siempre atados al cielo. Los imperios flotantes en gigantes gaseosos son quizás una de las visiones más audaces para la vida y la civilización en planetas como Júpiter o Saturno, donde no hay superficie sólida, sino capas interminables de gases densos y hostiles, presiones aplastantes y vientos ciclónicos, pero en algún lugar entre la intensa gravedad y las profundidades abisales de estos planetas existe una franja intermedia de temperaturas y presiones donde en teoría podrían desarrollarse formas de vida e incluso sociedades avanzadas. ¿Qué formas de vida podrían prosperar ahí? ¿Y cómo sería un imperio flotante en las entrañas de un gigante gaseoso? En los gigantes gaseosos, la vida debe flotar. Sin una superficie sólida a la que anclarse, los organismos tendrían que adaptarse a un entorno completamente aéreo, manteniéndose en suspensión en una especie de bioma de nubes. Las criaturas flotantes podrían tener formas expansivas,
membranas ligeras o estructuras similares a burbujas que les permitan flotar, capturando nutrientes y energía directamente del entorno gaseoso. Los organismos más simples, como bacterias y organismos unicelulares, probablemente formarían colonias suspendidas, similares a enjambres de partículas, capaces de absorber compuestos químicos para obtener energía. En las capas superiores, donde los rayos solares pueden penetrar parcialmente, la vida podría aprovechar la fotosíntesis, flotando en las nubes superiores en una biosfera aérea. Imaginemos vastas colonias de organismos similares a algas suspendidas, formando cintas o velos gaseosos que flotan a la deriva en estas corrientes. Este nivel de vida vegetal o microbiana podría sustentar organismos más grandes y complejos, capaces de navegar entre las corrientes de gas. Si existieran formas de vida más complejas, necesitarían adaptaciones evolutivas radicales. Los depredadores, por ejemplo, podrían ser criaturas de cuerpos largos y flexibles, capaces de deslizarse en el gas denso, desplazándose en corrientes de aire y cazando sus presas. Estos seres podrían poseer apéndices expansibles para maniobrar en la atmósfera densa y sistemas de flotación a base de gases livianos que les permita controlar su altitud. Quizás se asemejarían a medusas aéreas o serpientes voladoras, dominando ciertos estratos de la atmósfera donde encuentran mayor estabilidad de alimento. Pero, ¿qué pasaría si evolucionaran formas de vida inteligente? Los imperios flotantes en gigantes gaseosos requerirían una arquitectura social tan liviana y flexible como el entorno en el que existen. Una civilización flotante podría construir estructuras de gases y materiales livianos, tal vez ancladas a colosales nubes cargadas de energía como aerostatos naturales. Estas sociedades podrían desarrollarse en ciudades flotantes, donde la estructura misma se adapta a las corrientes del viento y donde la vida social gira en torno a la recolección de energía química o solar y al aprovechamiento de minerales suspendidos en el gas. Los imperios flotantes enfrentarían desafíos tecnológicos únicos. Sin una base sólida, la civilización necesitaría desarrollar habilidades avanzadas de navegación y anclaje aéreo, tal vez usando globos gigantes y estructuras inflables hechas de materiales biológicos o sintéticos increíblemente resistentes. Su tecnología, en lugar de depender de materiales sólidos, podría estar basada en gases comprimidos, energía eléctrica generada por el flujo de partículas cargadas en la atmósfera o incluso en bacterias modificadas que produzcan energía. Podrían manipular la atmósfera para crear corrientes controladas que los lleven a ciudades flotantes de una en otra, aprovechando los vientos para moverse en esta inmensa atmósfera planetaria. La cultura de una sociedad en los gigantes gaseosos podría girar en torno al flujo y la movilidad, en torno a conceptos como la adaptación y la armonía con el movimiento perpetuo de su entorno. Tal vez sus leyendas y creencias se relacionen con las tormentas masivas que atraviesan los cielos, o con los vórtices ciclónicos donde la atmósfera se profundiza y se oscurece, en los límites de lo desconocido. Su historia podría estar marcada por catástrofes atmosféricas, cuando los vientos desplazaron ciudades enteras y comunidades fueron arrasadas a estratos inhóspitos, luchando por la supervivencia en un entorno impredecible y cambiante. Las capas más bajas de los gigantes gaseosos son regiones de oscuridad y presión inimaginable. Aunque estas áreas serían inhóspitas para organismos de la superficie, algunas formas de vida extremófilas podrían encontrar aquí su nicho. Estas criaturas tal vez habitarían en el borde de la atmósfera media e inferior, donde las temperaturas y presiones aún permiten una existencia limitada, y donde la luz solar no llega en lo absoluto. Sus formas de vida serían radicalmente diferentes, adaptadas a la bioluminiscencia, o incluso al aprovechamiento de procesos químicos exotérmicos en los gases densos y calientes de las profundidades. En estos niveles, la vida no sería ligera ni flotante, sino densa y resistente, tal vez con exoesqueletos o membranas extraordinariamente gruesas. Estas criaturas podrían llevar una existencia solitaria, tal vez explorando las misteriosas profundidades en busca de energía química, mientras que los imperios flotantes prosperan mucho más arriba, ignorando en su mayoría a estas criaturas abisales de la atmósfera. Pensar en la vida en gigantes gaseosos y sus imperios flotantes nos desafía a expandir los límites de nuestra imaginación y de lo que consideramos posible.
Nos lleva a visualizar civilizaciones que no dependen de la tierra firme, sino que viven y prosperan en el flujo perpetuo de corrientes y en el balance de gases y fuerzas, en un mundo donde el viento es la única constante. Este ejercicio mental nos recuerda que la vida, en su adaptabilidad y en su capacidad para superar desafíos, puede surgir de maneras que apenas podemos comprender. Quizás en algún lugar, en las profundidades de un gigante gaseoso que flota en la vastedad del espacio, existen seres conscientes, culturas desarrolladas en un ecosistema de nubes y vientos, y tal vez mientras nosotros miramos hacia las estrellas en busca de mundos en tierras firmes y océanos, ellos observan el espacio desde sus ciudades flotantes, preguntándose si en algún lugar existe un planeta donde la vida camina sobre algo tan extraño e incomprensible como el suelo sólido. Cada mundo, una historia diferente, cada forma de vida, un vistazo a las insondables posibilidades de la evolución. Mientras soñamos con el espacio, recordemos, el multiverso no ofrece garantías, solo visiones infinitas. Así que considera esto como una advertencia y una invitación a soñar con lo que yace en el más allá. Pero ten cuidado, porque el universo, después de todo, es vasto, frío e indiferente a toda vida, ya sea en la Tierra o en cualquier otro rincón del universo. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Gracias y hasta la próxima.